Bueno, ya nos metemos en la primera de las entrevistas de esta mañana en Arriba Gente. Vamos a estar hablando sobre la función pública porque el Servicio Civil ha conformado un grupo de trabajo para promover buenas prácticas de gestión en el Estado y además, entre otras cosas que tiene como cometido este grupo, se estará elaborando una guía justamente para el ingreso a la función pública. De estos y de otros temas vamos a hablar ahora con el director del Servicio Civil, Conrado Ramos, que muy amablemente nos acompaña esta mañana. Conrado, buenos días. Buenos días, un placer. Bueno, podríamos decir que cuando uno empieza a hablar de reforma del Estado como gran título, gran paraguas, es la tumba de los crack, o por lo menos parece aquello de la película de Hollywood, Misión Imposible. Es así. Por eso es mejor no hablar así, no dar grandes titulares, pero sí ir generando algunas transformaciones, como tú decías, de buenas prácticas en la función pública. ¿Qué es lo que se busca justamente con esta guía? ¿Cuál es la idea que tienen? La idea es generar una comunidad de práctica en expertos en gestión pública en el Estado, todo el Estado. Entonces, fue muy buena la convocatoria que hicimos, es la primera vez que se cita a una comunidad de práctica y aprendizajes mutuos. Unos aprendemos de otros. Muchas veces, cuando se quería hacer una consulta sobre algún consejo de cómo o evaluar a algún funcionario o temas de ascensos, temas de pases en comisión, siempre se inician expedientes, ¿no? Y esos expedientes muchas veces terminan meses en contestarse. Cuando la persona hizo la consulta ya pasó el tiempo de haberle contestado en tiempo y forma. Una comunidad de práctica lo que permite es que unos se consulten con otros. Las buenas comunidades de práctica luego andan solas. Se forman subgrupos en la comunidad de práctica. De repente las empresas públicas empiezan a organizarse y se cuentan cómo están haciendo las evaluaciones de los funcionarios. Teletrabajo, prácticas de teletrabajo. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos la idea de poder medir niveles de madurez en buenas prácticas de gestión pública. Si se hacen ascensos, cómo se ingresa a la función pública, cómo se evalúa a los funcionarios. Entonces, buenas prácticas e ir midiendo para compararse uno con otros, pero no compararse porque se le va más dinero a uno u otro, sino simplemente unos aprender de otros. El gobierno lo que hace es da lineamientos generales de hacia dónde se podría ir y luego los distintos organismos van incorporando esos lineamientos y cada uno le va haciendo las adaptaciones que considere convenientes. O sea que creo que es una cosa muy buena. Vinieron desde la UDELAR, o sea, organismos que tienen mucha autonomía, los convocamos voluntariamente y casi todos respondieron. ¿Cuándo va a estar pronto esto? Ya está pronto. Ajá. El tema es que ya lo lanzamos, lo que estamos ahora es empezando a hacer talleres, distintos talleres. Estamos trabajando fuerte en la evaluación de desempeño, que eso sí que es la tumba de los cracks. Ahí va. Y esto de buscar consensos es la clave para que algunas de estas prácticas se vayan incorporando, porque, como decía Danilo, por ejemplo, el gobierno anterior, el Frente Amplio en sus años, habló tanto del estatuto del funcionario público, de la reforma del Estado. La madre de todas las reformas. Claro, que no pudo terminar de concretarse. Yo creo que sí es una buena cosa tener una comunidad de práctica. Cuando los distintos organismos se empiezan a comunicar, digamos, un ministerio con otro. Un gerente de recursos humanos le hace consulta a otro ministerio. La oficina de servicio civil tiene un rol más proactivo hacia los organismos y entonces, por lo tanto, hace talleres sobre cómo evaluar un funcionario. Ustedes saben que hoy en día la evaluación de un funcionario es muy distinta en un lugar o en otro y la calidad de esa evaluación deja mucho que desear. No hay... Para tener buenas evaluaciones hay mucho temor, porque yo te puedo evaluar con nota muy baja y eso te perjudica o te puedo quitar de repente el salario variable. Si tu evaluación está atada a que llegues a determinadas metas y no llegas a esas metas, se te puede sacar ese salario. Por lo tanto, la mayoría de las evaluaciones, y esto tenemos muchas evidencias y la población lo sabe esto también porque hay muchos funcionarios públicos con sus familiares y cuentan cómo se evalúa. Son evaluaciones con raras excepciones, muy por lo general que no tienen efectos concretos. Es decir, o se evalúa a todos con la nota máxima
o no hay suficientes garantías de que esas evaluaciones sean hechas con mucha objetividad, que el funcionario entienda la evaluación, entienda los indicadores con los que está siendo evaluado, haya participado en la construcción de esos indicadores. Y por lo tanto los temas estos, y que esté atado a resultados también. ¿Cuáles resultados dependen de la tarea del funcionario y no dependen de sus jerarcas, por ejemplo? Es todo un tema a discutir. Claro. O sea, ¿cuánto bato el resultado de mi organismo con lo que yo puedo aportar a ese resultado? Yo puedo ser un muy buen funcionario, pero la planificación de ese gerente de área fue malísima y voy atado a su fracaso. Exactamente. Entonces, por lo tanto, lo mejor es evaluar a todos con la nota máxima, y más si vas atado a algún componente salarial. Evaluar es mi capacidad de liderazgo, mi capacidad de contribución al equipo, lo que se llaman las competencias blandas. Evaluar por competencias es muy difícil, porque para eso hay que definir competencias. ¿Cuáles son las competencias que nosotros aquí en esta mesa necesitamos para realizar bien nuestra función? Para eso hay que trabajar mucho. Pero en definitiva, cada organismo va a tener que planificar cómo hacerlo, porque digo, no hay una unanimidad en todos los sectores. Esa es la clave. Nosotros vamos a dar talleres. Esos talleres van a consistir en cómo se definen competencias, cómo se trabaja en gestión por resultados y cómo se cruzan los resultados. Las evaluaciones al principio van a ser colectivas, equipos de trabajo que apunten a conseguir un resultado, pero para eso hay que tener una buena planificación estratégica. Y en segundo lugar, vamos a empezar a definir las competencias en cada lugar de trabajo y de los distintos funcionarios. Así como hay que remar mucho para poder avanzar bien en eso. Quizás vamos a demorar, primero son talleres, luego mucha capacitación. Sin capacitación esto no funciona. Nosotros empezamos en la propia oficina de servicio civil con los talleres, ahora los terminamos, una primera ronda de talleres para identificar todos los equipos, cuánto aporta cada equipo a los proyectos de la dirección, y luego empezar con las técnicas de evaluación, hasta autoevaluación. Hay que aprender cómo se hace una autoevaluación, no es cualquier tipo de autoevaluación. ¿Cómo evalúo a mi jerarca? La gente tiene mucho temor en evaluar al jerarca, más cuando hay mucho salario que depende de que el jerarca te pague o no una mayor responsabilidad discrecionalmente, o que te asigne una función jerárquica, que no la concursás pero te la da el jerarca. Entonces, ¿cómo vas a evaluar mal a un jerarca y te crucificás vos mismo? Es martillarte los dedos. Entonces, es trabajar al mismo tiempo en ir concursando a los cargos jerárquicos, no entregarlos discrecionalmente, tal como hemos puesto en la ley de presupuesto, e ir también trabajando sobre la gestión de las remuneraciones y las compensaciones, quitar un poco el margen de discrecionalidad. Ahí hay grandes diferencias, ¿no? Ahí hay muy grandes diferencias entre un organismo y otro. Un funcionario, por hacer lo mismo que hace en otro lugar donde hay más compensaciones, puede cobrar la mitad que lo que está cobrando el otro funcionario por hacer lo mismo. Es más, no sabemos bien qué es lo que hace cada funcionario en su lugar, porque yo presenté los datos en el Parlamento, casi el 70% de los funcionarios no tiene bien definido su puesto de trabajo, sus competencias y qué es lo que tiene que hacer. ¿70% de todos los funcionarios públicos? En la administración central. En la administración podríamos central, por lo decir que menos. la administración descentralizada ocurre algo similar. En ACE, INAU, y en empresas públicas es muy variable, depende del nivel de madurez de la gestión humana en cada empresa pública. Ahora, es muy variable. Conrado, uno justamente lo que ve desde afuera es esa inequidad en un montón de aspectos. Y esa inequidad o esas dificultades a veces trascienden a la opinión pública de diferentes maneras. La pregunta es, ¿cuánto puede llevar equilibrar, lograr un mínimo de que más o menos todos sepan la función que se realiza, de qué forma es fiscalizada? Cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que puede parecer traído de los pelos, pero para mí es muy claro del tema de la función pública y a veces los errores que se pueden llegar a cometer. Voy a poner un ejemplo de cómo nos llegó a los ciudadanos. Hace muy pocos días atrás, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, tuvo que salir a hacer una aclaración sobre un comunicado de la cartera que no reflejaba lo que realmente se quería decir, es decir, que era diametralmente opuesto. Y llegó a decir públicamente, no fue autorizado por mí, no pasó por mis manos, no estaba en conocimiento del comunicado. ¿Sabe lo que pensé yo inmediatamente? ¿Quién habrá hecho ese comunicado? Claro. O sea, ¿cómo voy a hacer un comunicado
mencionando al ministerio en algo muy delicado en donde el ministro no está al tanto. Entonces, pongo este caso puntual Sí, como como diciendo, podría haber muchos. me pregunté después, me imagino que el ministro llegó a su despacho, lo primero que hizo a sus inmediatos, decir, díganme quién hizo el comunicado y quiero hablar con esa persona a ver por qué se le ocurrió escribir esto. Es un supuesto y obviamente no estoy hablando de ese funcionario en particular. A lo que voy es a eso. ¿Cuánto puede llevar el equilibrar cuando además tenemos como cierta sospecha todos de que todavía en muchas instituciones públicas tenemos funcionarios puestos por otro gobierno que de repente no estarían muy de acuerdo con llevársela a este gobierno para hacer esta suerte de reformulación de las maneras en que se evalúan los funcionarios? ¿Se entiende a lo que Sí, voy? perfecto, perfecto. Y apuntaste a problemas gigantes que tiene este país y se arrastran desde hace mucho tiempo, ¿no? Justamente el tema de la desconfianza cuando llega un gobierno que no sé con qué burocracia me encuentro, si es una burocracia que entró por concurso, claro, o es una burocracia que me quedó heredada porque entraron sin concurso y luego se regularizaron y no van ahí. Eso le pasa a cada gobierno A que ver, entra, ¿no? obviamente, son amigos, son enemigos. O sea, es aquello de pongo a mi gente de confianza, pero de ahí para abajo, ¿qué pasa? Y además es un círculo vicioso. Claro. Como no confío en la burocracia que heredo, traigo los míos. Luego los míos vuelven a quedar cuando me voy. Y por lo tanto, luego el que viene atrás mío tampoco va a confiar en la burocracia que hereda. Y así estamos en una noria de la que no salimos y eso dificulta mucho profesionalizar la gestión pública. Vamos a Claro, lo que hacer... pasa es que, perdón, antes que se salle la respuesta, el tema es que hay vacas sagradas. Sí, claro. En el Estado hay vacas sagradas, intocables, donde es muy difícil meterse, ¿no? O sea, o si Bueno, y te también vas a meter, sabes que vas a tener lío y que vas a salir con varias curitas Es puestas verdad. en la cara. También hay gente profesional que lo que quiere hacer es desarrollarse y trabajar Exacto. por el bien del país y se suma al buen trabajo del color que sea. Está muy bien lo que decís. Hay de porque todo. Uno lo que tiene que hacer es... Sí, pero cuando es que estamos hablando sobre las cosas que están mal. No hay que trabajar sobre lo que está bien, en definitiva. Sí, no, está claro. Hay que atacar las cosas que están mal, pero pensando que la gente, en definitiva, lo que quiere es desarrollarse profesionalmente. El problema es cuando los funcionarios se terminan como diciendo, resignando de alguna manera, pues dice, esto no cambia más, total, hago la mía, hago lo mínimo, porque ¿para qué me voy a calentar si esto va a ser lo mismo de Claro. siempre? Nos pasa pila de veces, por ejemplo, que noticiamos sobre cosas donde se dan premios para los funcionarios públicos, por ejemplo, y gente que trabaja en la actividad privada que nos dice, pero están premiando y pagando por hacer el trabajo que tienen que hacer. Sí, hay de todo. Mirándolo del lado privado, Existe eso, existen beneficios corporativos que el sector privado los mira con envidia, pero también existen aquellos funcionarios que ahora, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, rindieron notablemente y gracias a que existen esos funcionarios, me refiero desde el tema, desde la justicia, es el resguardo del Estado de Derecho, funcionarios a nivel de la educación, funcionarios a nivel de la salud, bomberos. Mi padre era bombero, lo reivindico con mucho orgullo la tarea. Entonces, pero para contestar muy brevemente por los tiempos que tenemos, lo que nos proponemos hacer en una primera instancia es primero saber qué es lo que hace un funcionario. O sea, no podemos seguir sin saber lo que hace un funcionario. Lo que estamos haciendo es aterrizando en los distintos ministerios y preguntarle a los funcionarios qué es lo que hacen, para poder identificar una ocupación. A ver, tú sos periodista y periodista especializado en relaciones internacionales. Bueno, lo anotamos y veremos cómo definimos tu ocupación. Está bárbaro, pero es una cosa de loco lo que estás diciendo. Pero es así. Hoy en día no tenemos definiciones claras de puestos de trabajo. Lo que tenemos es una cosa genérica, se llama escalafón A, profesional, grado 4 de ingreso, y que después tu salario no tiene nada que ver con A4 grado de ingreso, porque depende en qué lugar trabajás, cobras cosas muy distintas. Claro. Pero ni siquiera sabemos lo que haces. Lo primero que tenemos que saber es identificar lo que haces. Calculamos que identificaremos 300 ocupaciones en la administración central, más o menos desde un portero hasta un analista presupuestal, un auditor, un abogado senior especialista en juicios internacionales, no sé. Estamos definiendo, tratando de averiguar qué es lo que hace la gente y cómo. Eso es toda una metodología, estamos trabajando con unos ingleses que tienen mucha experiencia en el tema, habiendo trabajado en más de 60 países y bueno, tratando de ir con
el INEFOP nos ha cedido un software donde nosotros metemos todas las respuestas de nuestros entrevistadores, luego las miramos las respuestas, cada uno va aprendiendo y mejorando la capacidad de hacer entrevistas a funcionarios, no es fácil, para luego sí definir qué ocupaciones. Una vez que tengamos definidas las ocupaciones, qué hace cada uno, volcaremos a la carrera que hay hoy en día, a los funcionarios que están hoy en día y definidos escalafón A, B, C, D, que no se sabe bien qué es lo que hacen, qué es el escalafón E, el escalafón oficios o un escalafón D, especialista. No se sabe muy bien si es porque tenés un título determinado o porque tu jerarca dijo tú te especializaste en tal cosa, entonces perteneces a tal tipo de escalafón. Ahora lo que vamos a hacer es, tú lo que haces está definido. Y una vez que volcamos a los funcionarios hacia la nueva carrera con ese escalafón, entonces tú tendrás una ocupación y harás carrera dentro de tu ocupación, te irás promoviendo. Para eso volcaremos a la Escuela de Administración Pública a dar cursos, a capacitar y trabajando mucho con los organismos, pues no nos vamos a dar abasto de capacitar en 300 ocupaciones distintas. Luego veremos, lo vamos a volcar al funcionario sin tocar el tema dinero, en principio. O sea, con todas tus compensaciones, toda la irracionalidad salarial que hoy existe. Luego, estamos trabajando sobre cuánto debería valer cada ocupación, porque las ocupaciones hay que valorarlas una con respecto a la otra, con una serie de factores, complejidad de la tarea, responsabilidad, escasez en el mercado, etc. Y hay que decir qué vale más, un auditor, un analista profesional, un abogado X, entonces tenerlas valoradas. Y luego convertir eso en dinero, pero en un dinero que digas, tú por hacer esto, tu dinero vale tanto, el valor público que tú le estás agregando a la sociedad por ser periodista es X. Luego tendremos que ver la realidad de ese funcionario. Ese funcionario quizás está hoy clasificado como es periodista de una carrera universitaria, licenciado en comunicación, puede entrar con 20.000 pesos y a través de compensaciones se puede ir a 70, 80, 90.000 pesos. Entonces nosotros tendremos que ver todas esas compensaciones, cómo pasan a pagar lo que nosotros definimos que tiene que ser la ocupación. O sea, nos espera un trabajo... ¿Y qué pasa con los ingresos? Titánico. No, iba a agregar La complejidad. persona que ingresa, o sea, que entra por Uruguay Concursa, ¿no? Estamos muy celosos de que entren por una ventanilla única. Hoy en día ya existe esa ventanilla única y esos ingresos en su mayoría, salvo algunas excepciones, en la Administración Central se producen por esta ventanilla que controla Servicio Civil, donde participan los ingresos, se elaboran los perfiles. Lo que vamos a hacer es, estamos exigiendo que en la administración descentralizada también publiquen en esa ventanilla y vamos a intervenir en los perfiles, no sea cosa que digas es zurdo, hincha Peñarol, juega de frontón, bueno, es Conrado. Claro, que vaya a medida. Y entonces ir a los perfiles de manera de mejorar la calidad y la meritocracia del ingreso a la función pública y en la administración central, que es donde estamos trabajando ahora, no podemos resolver todo al mismo tiempo. Porque la administración, las empresas públicas tienen otros salarios muy distintos a la administración, pero por lo menos ponemos orden dentro de la administración central, cosa que no es fácil. Si uno mira la DGI, está muy despegado los salarios. Entonces, hay que ver, claro, entra la DGI en esta transformación, uno mira casinos, ni siquiera se entrega el presupuesto como el resto de la administración central. Claro. Pertenece, pero entrega como un organismo del 221, como si fuera un ente autónomo. Claro. Es decir, hay situaciones muy complejas que tenemos que ir... ¿Cuántos tipos de contratos hay en la función pública? Muchísimos. Existen contratos que hacen que tú no revistas la categoría de funcionario público. Por eso porque nosotros le hemos llamado el Estado paralelo. Claro, por eso que pregunto. Recién ahora estamos empezando a tener un dimensionamiento de cuántos son. Hasta ahora no se llevaban registros actualizados de cuántos son efectivamente esas personas. Porque se puede contratar, es decir, uno tiene préstamos internacionales, del BID, de la CAF, Banco Mundial, etc. Y los administro a través de distintos organismos. Pueden ser desde fundaciones de la Universidad de la República hasta el PNUD, etc. Entonces, esos funcionarios entran a trabajar muchas veces cumpliendo tareas permanentes de funcionario público, pero por afuera. Un caso muy típico es ambiente. Tenés prácticamente, vas a tener ahora un Ministerio de Ambiente donde la mayoría de funcionarios, o una gran parte de funcionarios, hoy en día son contratos por fuera del Estado, que hay que crear las vacantes y ver si ese dinero
no se gasta en creación de vacantes presupuestales, sino tenerlos por afuera. Claro. Porque están controlando, haciendo tareas inspectivas y de regulación típicamente de funcionar. Para eso se creó la función pública, ¿no? Para ese tipo de tareas fundamentalmente. En el final, y antes de despedirte, porque nos gusta usar el archivo, lo vamos a revisar esto dentro de 5 años para adelante. A ver si resistimos. No, lo vamos a revisar dentro de 5 años. ¿Cuántos son los contratos públicos que tiene el Estado hoy? No digo funcionarios públicos, porque a veces un mismo funcionario puede tener 2 contratos con el Estado. El total de vínculos, De vínculos del con el Estado. o sea, funcionarios y no funcionarios, está arriba de los 300.000. Se hablaba de 312, 300, ahora no lo tengo exactamente. Y por algo no lo tengo, porque tampoco estamos tan preocupados de decir vamos a disminuir en tanto por ciento, sino mejorar la calidad del sobra-falta. Hay lugares donde faltan funcionarios públicos. Y hay lugares donde sobran funcionarios públicos. Por eso hicimos el tema de las reestructuras, lo pusimos en el presupuesto y vamos a trabajar con mucha seriedad en lograr los perfiles. Puede ser que haya perfiles que no estamos obteniendo en el Estado, tecnologías de la información. La mayoría son contratados por afuera del Estado. Esos perfiles faltan. De repente tenemos otros administrativos que digitalizando mucho el Estado, esos perfiles pueden sobrar. No he hablado de los funcionarios en sí mismos, sino de los perfiles de los funcionarios. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo a Conrado Ramos, director nacional de Servicio Civil, todos estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Y bueno, no vamos a esperar 5 años para convocarlo nuevamente, seguramente estaremos en más de una oportunidad viendo la marcha de este trabajo y también, en definitiva, uno de las áreas tremendamente sensibles para conseguir lo que era uno de los objetivos de campaña de este gobierno, el ahorro, ¿verdad? El ahorro que, bueno, la pandemia vino a, por lo menos a posponer, pero no a hacer desaparecer. El mejor uso de los recursos, Exactamente. diría. Bueno. Muchísimas gracias. Por favor, Conrado, un placer. Conrado Ramos, el director nacional de Servicio Civil, ha estado en la mañana de Arriba Gente.